Sí, va a tardar menos. VIH parte 2, ya hablamos de todo lo que es la fisiopatología, la transmisión, la clasificación. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico, que es lo que más nos interesa después del tratamiento, a cómo detectar esta enfermedad que es tan complicada, como hemos visto. Entonces, como una breve introducción, el objetivo del diagnóstico, los objetivos principales, grábense eso, son dos: el acceso a los antirretrovirales y evitar la transmisión de la enfermedad. Un paciente diagnosticado temprano se inicia antirretrovirales temprano y por ende evitamos la transmisión del VIH, ¿verdad? El problema es que al momento del diagnóstico, ya un tercio de los pacientes va a presentar un conteo de CD4 menor de 200, o sea, va a estar en categoría 3. O una enfermedad definitoria de SIDA, o sea, en una categoría C. Esto es lo que vemos mucho en el hospital. Llegan pacientes con enfermedades definitorias, le hacemos la pre-VIH, sale positiva, le hacemos el conteo de CD4 si vienen en 20, en 30, en 12, ¿verdad? Incluso había un paciente que tenía -1, o sea, le quedó debiendo un CD4 a la máquina. Pues. O sea, entonces, ya eran pacientes que ya dejan muy deteriorados y ya sacarlos de ahí es muy difícil, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quién realizamos la prueba para investigar esto y evitar que los pacientes lleguen ya tan deteriorados con nosotros? Primero, a todo paciente que la solicite. Todo paciente que solicite una prueba de VIH, no pregunten por qué, ¿verdad? Así como no digan seguro y no, hágansela. El paciente sabe por qué la está pidiendo, ¿verdad? Ya se ha ido perdiendo un poco el miedo con el tema de las pruebas de VIH. Creo que ahora el miedo es hacerse la prueba de COVID, pero con VIH ha ido perdiendo el miedo la gente e irla solicitando. Cuando yo trabajaba ahí era muy común que llegara alguien y decir, mire, que es una prueba de VIH. Uno les decía, ok, no hacía más preguntas, tomaba los datos y ya cuando uno tomaba los datos para llevar la estadística, pues decía, sí, es que estuve con otra persona que no es mi pareja habitual, no usé protección, o me emborraché y estuve con X cantidad de personas, no sé qué pasó, cosas así. Y pasa, ¿verdad? Entonces, por lo mismo hay que hacer uno la prueba de VIH. Hay que hacerla cuando uno sospecha que hay una infección por esta patología en base a la clínica, como digo, si una enfermedad definitoria decía, pues hay que hacerla, ¿verdad? Eh, a lo que es pacientes embarazadas, a todas hay que hacerla, tengan o no factores de riesgo, a todas. Por lo mismo, insisto en la transmisión vertical. Y de hecho, del parte del monitoreo del embarazo está la prueba de VIH, ya de cajón, ¿verdad? La prueba de VIH, sin embargo, no es obligatoria. Uno no puede obligar al paciente a realizarse una prueba de VIH, ¿verdad? Uno puede insistir o demandar que el paciente se haga una prueba de VIH para lo que sea, para pedir trabajo, para ingresar al colegio, para ingresar a la universidad, lo que quieran. Uno no puede exigir una prueba de VIH. Esto es voluntario. Entonces, cuando uno hace estas pruebas, uno tiene que obtener el consentimiento de la persona y explicarle por qué se le va a hacer, ¿verdad? Algunas personas piensan que uno la pide porque, o piensan que uno sabe que ellos hicieron algo o que uno está asumiendo que ellos alguna conducta tienen y no es por eso, de verdad. Uno no juzga a la gente, ¿verdad? Si no, uno les explica, mira, esto es parte de lo que hay que hacer, ¿verdad? No estamos juzgando ni nada, sino que es una posibilidad entre muchas, ¿verdad? Y la mayoría acceden, pero hay que explicarles detenidamente y con tranquilidad por qué. Ya, si aún así dicen que no, pues no. O sea, la única excepción es cuando el paciente obviamente está, digamos, en coma, en peligro su vida y pues necesitamos saber que por dónde estamos parados, pues ahí el médico es el que toma la decisión y no, ¿verdad? Pero estas son las poblaciones importantes que hay que hacer las pruebas de VIH. Hay otras instituciones que se dedican a hacer las pruebas de VIH a la población homosexual, por ejemplo, que son donde hay más, porcentualmente más cantidad de personas infectadas, ¿verdad? Eh,
pero en general estas son las a quienes deben hacerse. ¿Qué tipos de pruebas hay? Realmente tipos de pruebas hay de varias generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación. Actualmente la que se utiliza es la prueba de cuarta generación. Esta tiene la ventaja de detectar tanto VIH tipo 1 como VIH tipo 2 y el antígeno P24, que ya les voy a explicar cuál es su importancia. Y estas permiten la reducción del diagnóstico hasta 2 semanas después de la exposición al virus, ¿verdad? El antígeno P24 pertenece al gen del VIH y este se expresa o puede ser detectado 2 semanas después de la prima infección. Entonces, un paciente se infecta, por ejemplo, hoy, 9 de febrero, con las pruebas de cuarta generación, en 14 días, más o menos, por ejemplo, ya a principios de marzo, ya podríamos, si hacemos una prueba de VIH, nos podría salir positiva. Esto es muy importante porque las pruebas de generaciones previas, ¿verdad? Podían dar un periodo, una zona gris, un área gris, que no sabemos si es positivo o no, de más semanas, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita con las pruebas que utilizamos actualmente, un paciente se infecta hoy y se hace la prueba mañana, va a salir negativo. Eso es lo malo. Va a salir negativa, porque, ¿verdad? Es como el COVID, pues, que también hay que esperar unos días para que nos pueda dar una positividad. Entonces, eso es lo que deriva de hacer un tamizaje continuo, ¿verdad? Por esta situación, porque todavía no hemos logrado reducir esas 2 semanas de área gris que tenemos desde la prima infección hasta la manifestación de este antígeno para detectar el VIH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Las pruebas que se utilizan tienen esta ventaja encima de las pruebas de generaciones previas y pues es la manera que tenemos ahorita de tamizaje, ¿verdad? Estas son las pruebas que se utilizan para tamizaje a nivel eh, general. Bueno, las pruebas de VIH básicamente se dividen en dos grandes grupos, pruebas rápidas y pruebas, ¿cómo se llama? Confirmatorias. Las primeras, las pruebas rápidas, eh, son pruebas que son altamente sensibles. Quiere decir que si una prueba es negativa, lo más seguro es que es negativa, no es falso negativo. Y si una prueba es positiva, pues es positiva, ¿verdad? O sea, son muy sensibles para detectar lo que estamos detectando, en este caso, el VIH, ¿verdad? La utilidad que tienen estas pruebas es que son confiables debido a su alta sensibilidad y podrían usarse como pruebas de seguimiento y de diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico alguien dirá, bueno, son sensibles, pero ¿por qué diagnóstico también? O sea, ¿por qué necesitamos pruebas confirmatorias que vamos a ver en la siguiente diapositiva? Si ya tenemos estas, que usualmente son más baratas, más sencillas de realizar y no requieren tanta preparación. Ahorita les voy a responder. Si vamos a la siguiente, pasemos a la siguiente. Las pruebas de confirmación son pruebas que tienen una alta especificidad y sensibilidad, pero su característica principal es su alta especificidad. Quiere decir que son diseñadas para detectar específicamente el VIH tipo 1, pero en el VIH, no tipo 1, es el VIH en general, y que no nos va a dar un positivo y que sea otra enfermedad, que sea, ¿qué les digo yo? Cualquier otra enfermedad viral. Entonces, estas están diseñadas para detectar específicamente VIH. Por eso es que se utilizan de confirmación, porque si la prueba rápida nos dijo es un paciente VIH positivo, necesitamos confirmar que lo que nos dijo la prueba rápida sea cierto y que no haya sido un falso positivo, ¿verdad? Esta es la utilidad de las pruebas confirmatorias. Como su nombre lo dice, confirmemos el diagnóstico, ¿verdad? VIH es una de las enfermedades que uno no puede solo con una prueba decir si es VIH positivo o no, ¿verdad? Porque pueden haber falsos positivos, así como pueden haber falsos negativos. Las pruebas utilizadas, el Western Blot, que
aquí una preparación extensa y tarda varios días y es difícil, ¿verdad? Está ahí un poco en desuso. Hay otras pruebas confirmatorias similares, pero la prueba definitiva es el PCR viral. Ir a medir directamente el virus, que es lo que es la carga viral, ¿verdad? O sea, esa es la prueba definitiva. Ir a buscar el VIH. De hecho, en recién nacidos de madres infectadas, esto es lo que van a ir a buscar. El PCR viral. ¿Por qué? Porque pues, los recién nacidos pueden tener anticuerpos de la madre circulantes todavía, ¿verdad? Entonces no es confiable para decir si el recién nacido adquirió la enfermedad o no. Ahí tiene que ser PCR viral. Ahora bien, bueno, entonces necesito una prueba rápida, como tamizaje inicial, ¿verdad? Y después necesito confirmarla con otra prueba distinta para decir, ok, el paciente es VIH positivo. Entonces alguien me podrá decir, bueno, doctor, pero usted me está diciendo que la otra tarda días en hacerse o es muy complicado, no lo hacen en todos lados. ¿Qué pasa si quiero tener un resultado rápido, pues, para iniciar el tratamiento o confirmar el diagnóstico? Las pruebas rápidas, ¿cómo se llama? Hay varios medios, ¿verdad? Está por anticuerpos, está por inmunofluorescencia, está por inmunohistoquímica, está por detección de antígenos. Entonces, son pruebas de distinto principio, siempre con la finalidad de detectar algún componente, ¿verdad? O alguna respuesta del cuerpo al VIH. Entonces, ustedes pueden tener dos pruebas rápidas de principio distinto, ¿verdad? Realizarlas y si ambas están positivas, también sirven para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Hacen una prueba de anticuerpos, por ejemplo, le sale positiva y hacen una prueba inmunofluorescencia positiva, listo, es positiva, sin necesidad de meternos a pruebas confirmatorias, ¿verdad? Obviamente, esto también puede tener sus trajes, porque ¿qué pasa si una le sale positiva y una le sale negativa? Ahí sí tienen que hacer una confirmatoria. Si dos pruebas rápidas le salen dispares, o sea, una es positiva y otra es negativa, tienen que hacer la confirmatoria. No hay otra opción, ¿verdad? Porque están en 50-50, por así decirlo. Alguien podrá preguntar, bueno, ¿qué pasa si hago la prueba, ¿cómo se llama? Eh, rápida, me sale positiva, la confirmatoria negativa, entonces es negativa, ¿verdad? Quiere decir que la primera prueba algo detectó que no es VIH, lo interpretó como tal y por eso dio este resultado, pero la confirmatoria nos dijo no es VIH. También puede pasar al revés. ¿Qué pasa si la prueba inicial salió negativa, la rápida, pero uno dice, no hombre, tengo mucha sospecha, mucho, de que este paciente puede tener VIH porque tiene estos factores de riesgo, tiene estos síntomas, tiene estas características, o sea, no creo. Hagan la prueba confirmatoria. Si la prueba rápida le salió negativa y la confirmatoria positiva, es positivo. ¿Verdad? Idealmente habría que hacer una tercera prueba, en este caso, aunque la confirmatoria salga positiva, solo para tener 2 de 3, por así decirlo, ¿verdad? Pero esa es, pues, como variantes que pueden ser, y usualmente a veces en el examen así preguntan, ¿tiene una prueba rápida tal positiva, otra negativa, de otra positiva? Es decir, así, ¿verdad? Entonces es lo que tienen que ustedes tener eh, claro. Obviamente, para fines de preguntas no vamos a mezclarles tanto porque tampoco es el punto que les pongamos, miren, se hizo 6 pruebas de VIH distintas y se están así que tienen, no, ¿verdad? Pero esta es la utilidad de cada una de las pruebas, ¿verdad? Para tamizaje, sí, definitivamente es la prueba rápida, para tamizaje poblacional en general, ¿verdad? Ya cuando se confirma el diagnóstico, usualmente lo que se va midiendo es la carga viral y que con eso se da el seguimiento eh, al paciente, ¿verdad? Eh, pruebas, como les digo, hay un montón en el mercado, hay de múltiples principios. En la clínica de VIH hay también varias pruebas de múltiples principios, ¿verdad?
Y ¿cómo se llama? Usualmente con las que tenemos disponibles es suficiente para confirmar o descartar el diagnóstico. Pero como les digo, importante, solo una prueba, una por sí sola, no va a dar el diagnóstico de VIH. No lo va a dar. Tienen que hacer dos o más, ¿verdad? Definitivamente. En niños es un poco distinto, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Pero en adultos tienen que confirmarlo. O sea, tienen que tener dos pruebas que les digan que es positivo, ¿verdad? Tienen que tenerlas. Recordemos que es una enfermedad que tiene mucho tabú todavía, que tiene una gran repercusión social y repercusión para la salud del paciente, entonces no lo podemos tomar a la ligera, ¿verdad? No es cuando encontramos una presión de 200, 120, no se es hipertenso, de lo más seguro, ¿verdad? O encontramos una glicemia en 1200 que vi recientemente, digo yo, pues yo digo que es diabético. Pues, o sea, no es que, no es por decir que estas enfermedades son sencillas de diagnosticar, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Sí, hay que tener eso muy claro, ¿verdad? Porque muchos pacientes los envían de otros lugares a la clínica con una prueba positiva y a veces los mandan con que ya tiene VIH y el paciente casi que mortificado, dice ya, o sea, se me acabó la vida. Y a veces uno le hace la confirmatoria y no, pues, tranquilo, no, pues, no es VIH, tranquilo, ¿verdad? Rara vez los mandan y les dicen, miren, nos salió una prueba positiva con este método, confirmen, ¿no? Y sí, pues ya entramos en el proceso de tratamiento y seguimiento que lo vamos a ver en la próxima, ¿cómo se llama? Clase del día jueves, ¿verdad? Entonces, con esto, creo que si no se mal finalizamos lo que es ahorita estas primeras dos partes de VIH.